desarrollar el tema de ética e interculturalidad. Y dentro del tema de ética e interculturalidad hay varios subtemas, este es uno de ellos, que tiene que ver con la comunicación y el diálogo intercultural en salud. ¿Okay? ¿Qué es la comunicación intercultural? ¿A qué se refiere? La comunicación intercultural se define como la interacción entre personas de diferentes culturas. Eso es importante, que sean culturas diferentes, con enfoques diversos en valores, creencias, costumbres. Y la palabra clave es la diversidad, ¿no? Tanto en sus valores, en sus creencias, en sus costumbres, en sus tradiciones. ¿Okay? Eso implica que la comunicación, que tiene que haber una habilidad de comunicación precisamente entre culturas distintas. Ahora, esto tiene una importancia en el contexto de la salud en el Perú, dado que somos un país pluricultural, ¿no? El Perú es un país absolutamente pluricultural, plurilingüístico. Hay muchas lenguas en zonas, no solo en regiones de la sierra, incluso con dialectos distintos, en la región de la Amazonía, algunas lenguas en peligro de desaparición, de extinción, incluso comunidades en algunos casos muy alejadas que tienen su propia lengua, sus propias culturas. Entonces, lograr una comunicación intercultural en zonas tan alejadas es un reto. Ahora, esto tiene una relación con la ética médica y el respeto a la autonomía del paciente. Si el paciente tiene una identidad, una cultura propia, esto en el contexto de la autonomía debe ser respetado, ¿no es cierto? Entonces vemos la estrecha relación que hay entre la comunicación intercultural y la autonomía, y la ética médica, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos claves para la comunicación intercultural en salud? El lenguaje y las barreras idiomáticas, por ejemplo, acabamos de decir hace un momento la variedad de lenguas, culturas que hay, de la importancia de uso de intérpretes, el lenguaje claro y accesible. De hecho, hay zonas en regiones alejadas en las cuales no necesariamente el profesional de la salud maneja el lenguaje o el idioma, el dialecto, y muchas veces necesita un intérprete, ¿no? ¿Qué más? Hay diferencias en la percepción de salud y la enfermedad. De hecho, esta cultura distinta genera hay una cosmovisión andina, una cosmovisión amazónica que es completamente distinta a la cosmovisión occidental que predomina en la mayoría de zonas del Perú. Esta cosmovisión andina hace que la comunicación tienda a ser distinto y tenemos que manejar, acomodarnos, adaptarnos a estas culturas distintas, ¿okay? Los roles de género y la familia en la toma de decisiones médicas. A nivel cultural en diferentes culturas hay diferentes conductas respecto a quién toma la decisión, respecto a la salud de la familia. Muchas veces hay sociedades manejadas por un patriarcado, otros por un matriarcado, otros que son participativos, equitativos, etc. Entonces es importante que cuando vamos a una comunidad, a una región con una cultura distinta, se pueda atender esta diferencia, ¿okay? Ahora, la comunicación verbal y no verbal en diferentes culturas, ¿no? ¿Cuál es el rol de los diferentes tipos de comunicación, verbal y no verbal, para que podamos lograr una estrecha comunicación intercultural? Entonces, ¿cuáles son los elementos claves en la comunicación? El lenguaje, las barreras idiomáticas, la percepción de la salud y enfermedad que tiene que ver con la cosmovisión propia, el rol de género y los diferentes tipos de comunicación. Ahora, los aspectos éticos que están relacionados con la comunicación intercultural son la autonomía, los mismos principios, ¿no? Los mismos principios bioéticos como autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, que son los principios bioéticos que todos conocemos. Ahora, con relación a la autonomía, aquí es importante el respeto a creencias y decisiones informadas del paciente, ¿no? Respeto a las creencias, respeto a las decisiones, beneficencia, adaptar la información para asegurar la comprensión y el bienestar. O sea, tenemos que adaptar nuestra información para asegurarnos que lo que nosotros queremos comunicar se comprenda y esto finalmente tenga como consecuencia un adecuado bienestar, ¿cierto? Entonces, respetar la autonomía, respetar sus creencias, respetar sus decisiones, la beneficencia, hacer el bien, y para hacer el bien tenemos que asegurarnos que ha comprendido y para eso debemos adaptar nuestra información, no hacer daño. La no maleficencia, evitar prácticas que generen daño cultural o emocional. O sea, no solo está el hecho de hacer un daño a la salud, sino tratar de no dañar las creencias propias, la cosmovisión, el entorno social, emocional, familiar que pudieran tener las personas. Y por supuesto, el principio de justicia, que se refiere a la equidad en la atención médica sin ningún tipo de discriminación. Entonces, como vemos, una adecuada comunicación intercultural se basa precisamente en los principios bioéticos. ¿Cuáles son las estrategias entonces para una comunicación intercultural efectiva? Dado que hemos hablado cuáles son los retos, hemos hablado cuáles son los elementos clave y cuál es la coyuntura. Entonces, ¿qué estrategias debemos usar? En principio, intérpretes médicos son útiles para comunidades con lenguas originarias en las cuales va a ser muy poco probable que el profesional de la salud vaya con conocimiento de la lengua, del dialecto, ¿no es cierto? Aplicación de las competencias culturales en la consulta médica, es decir, la consulta médica, la consulta profesional debe estar completamente alineada, adaptada al contexto cultural. Esto es clave, la empatía y escucha activa. Muchas veces nos centramos solamente en querer escuchar, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Qué le duele? ¿Este es el tratamiento? No, porque el concepto de salud-enfermedad, de acuerdo a la cosmovisión, muchas veces tiene una visión completamente distinta a lo que tenemos nosotros desde nuestra visión occidental, ¿no es cierto? Entonces, escuchar, entender, ser empáticos con estas creencias va a ser importante para tomar adecuadas decisiones. Esto es importante, adaptar el consentimiento informado según la cosmovisión del paciente, no solo según la cosmovisión del paciente, sino entendiendo cómo se manejan los roles de género, la toma de decisiones en las comunidades, ¿no? Y sobre todo en zonas originarias, y en general en cualquier lugar con un contexto cultural distinto, diverso, ¿ok? Por supuesto que podemos asumir muchas más estrategias, pues son algunas que estamos enumerando de acuerdo al contexto que estamos mencionando, ¿ok? Muy bien.